¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estudiar, mis queridos hermanos, si la iglesia de Dios pasará la tribulación en esta tierra. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de cristianos creen que la iglesia no va a pasar la tribulación en esta tierra? Y lo hacen basado, mis queridos hermanos, en aquel texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Así que vayamos allá y veamos lo que dice el versículo. Vamos a ir ahí. Dice: por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vemos ahí, mis queridos hermanos, que el mensaje que la iglesia Filadelfia está recibiendo de parte de Jesús es una promesa. Le está diciendo que por ellos haber sido fieles, los va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, si nos basamos solamente en ese versículo, mis queridos hermanos, posiblemente usted va a creer de que la iglesia será raptada o levantada antes que venga la tribulación. Pero yo quiero invitarle a usted que sigamos leyendo y vean lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, miren, mis queridos hermanos, dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿A quién, mi querido hermano? Al que venciere. Mi querido hermano, estos dos textos a mí me sugieren, me dan la idea que habrá lucha. Porque el versículo 12 dice: al que venciere. Eso significa, mi querido hermano, que habrán pruebas, habrán luchas, y todos aquellos que venzan, que sobrepasen la prueba, ellos van a tener una promesa de parte de Dios. Ahora, si vemos más adelante y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 24, que es el libro que nos muestra las señales del tiempo del fin y la venida de Cristo Jesús y el fin de esta tierra, miren lo que dice en el capítulo 24, versículos del 20 al 22. Acompáñenme a Mateo 24, versículos 20 al 22, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esos versículos. Mateo capítulo 24, versículos 20 al 22, y dice: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mis queridos hermanos, estos textos de Mateo 24 nos presentan al pueblo de Dios, mis queridos hermanos, en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque la recomendación de Jesucristo es: orad pues, que vuestra huida, hay una huida, significa que va a haber una persecución, vamos a tener que huir. Y no solamente eso, mis queridos hermanos, el versículo 21 dice claramente: porque habrá entonces gran tribulación. Vemos ahí que Mateo 24, 21 nos presenta al pueblo de Dios dentro o en medio de la tribulación. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que la Biblia nos está dando evidencias claras que la iglesia, el pueblo de Dios, va a pasar la tribulación en esta tierra. Pero si vamos más adelante todavía, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, vamos al libro de Apocalipsis, y vamos a ver lo que la palabra del Señor dice en los versículos 9 al 14. Miren cómo dice la palabra del Señor. Versículos 9 al 14 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Versículo 12, diciendo: amén, la bendición, la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mis queridos hermanos, Apocalipsis capítulo 7 nos presenta al pueblo de Dios que han salido de una gran tribulación. Ahora, muchos creen que este pueblo que está aquí mencionado son los judíos, que no creyeron en Jesucristo y por eso se quedaron y pasaron la tribulación y vencieron y ahora están ahí. Mis queridos hermanos, pero si usted nota en el versículo 9, dice que estos, mis queridos hermanos, no solo son judíos. Dice ahí, miren cómo dice: de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estaban delante del trono. Significa, mis queridos hermanos, que esta gran multitud que sale de la gran tribulación vienen de todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, la Biblia nos presenta que la iglesia pasará la tribulación en esta tierra. La iglesia pasará la tribulación en esta tierra. Es que, mis queridos hermanos, nunca ha sido la intención de Dios sacar, quitar o evitarle al pueblo suyo las pruebas, las dificultades, las luchas. Mis queridos hermanos, nunca ha sido la intención de Dios hacer eso. Como prueba, podemos ir a San Juan, capítulo 17, versículo 15. Vamos a ver ahí lo que dice la palabra del Señor. Realmente Jesús aquí, mis queridos hermanos, está en un momento difícil de su vida y está haciendo una oración intercesora por su pueblo. Pero miren lo que le pide al Padre, versículo 15, dice del capítulo 17, dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Note usted aquí la petición que le está haciendo Jesús al Padre en esta oración. Le está diciendo, mis queridos hermanos, que no saque a su pueblo del mundo, sino que los guarde del mal. Mis queridos hermanos, ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque es la prueba, es la tribulación, es la lucha que realmente prueba si nosotros somos hijos de Dios o no. Al contrario, mis hermanos, la Biblia está llena de versículos que nos dicen que la iglesia va a ser probada o el pueblo de Dios va a ser probado. Hay diferentes textos en la Biblia que hablan de eso, pero yo solamente quisiera llevarlos a uno que se encuentra en Zacarías. Vamos al libro de Zacarías. Libro de Zacarías. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice ahí. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Y dice la palabra del Señor ahí: y acontecerá, dice ahí, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y perderán, dice, se perderá, más la tercera quedará en ella.
esa tercera parte, ¿qué quedará en la tierra? El remanente de Dios dice así: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, el remanente invocará el nombre del Señor. Y dice: y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías nos presenta aquí, mis queridos hermanos, en estos versículos, que el pueblo de Dios será probado. En otras palabras, mis queridos hermanos, la gran tribulación, la tribulación, mis queridos hermanos, será la prueba para el mundo entero. Ahora, entonces, si el pueblo de Dios pasará la tribulación en esta tierra, ¿qué quiso decir el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10? Vamos a volver a leer ese versículo. Vamos a ir de nuevo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver qué es lo que realmente dice, quiso decir aquí el Señor Jesucristo, que fue el que mandó los mensajes a las iglesias, ¿verdad? Dice ahí el versículo 10, por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor aquí? Mis hermanos, quiso decir que Él iba a cuidar, que Él iba a proteger a su pueblo aún en medio de la prueba. Que Él va a hacer con el pueblo suyo igual que hizo con el pueblo de Israel en Egipto, cuando Egipto recibió las 10 plagas. Mis queridos hermanos, ustedes saben que Egipto recibió las plagas y el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, estaba en medio de Egipto, pero Israel, mis queridos hermanos, no sufrieron, no recibieron las plagas. ¿Recuerdan ustedes la plaga número 10? Que consistía en que todos los primogénitos iban a morir. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios, mis queridos hermanos, para que los primogénitos de Israel no murieran? Mandó a que en cada casa de Israel que hubiera un primogénito. Mandó, mis queridos hermanos, a que señalaran la entrada de la casa, para que cuando pasara el ángel destructor, mi querido hermano, viera la señal y entonces pasara de lado. Y ese primogénito de Israel fuese guardado o librado. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió en Babilonia con los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno ardiendo? ¿Qué sucedió, mis queridos hermanos? Cristo Jesús vino y los guardó, los libró que fuesen quemados. No les evitó que pasaran la prueba del horno, pero sí, mis hermanos queridos, los libró, los guardó de que murieran. Es así, mis queridos hermanos, como el pueblo de Dios va a pasar la tribulación en esta tierra. Seremos, mis queridos hermanos, guardados. Seremos guardados. Eso es lo que quiso decir el Señor, mis queridos hermanos. Porque, mis queridos, no tiene sentido que el Señor, mis queridos hermanos, mande a sellar a su pueblo, antes que ocurra la tribulación, si no van a pasar la tribulación. Ven lo que pasa en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Miren lo que sucede.
dice la palabra del Señor. En el versículo 1 en adelante dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y el versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios viviente y clamó a gran voz y a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a sus siervos de nuestro Dios. En la frente a los siervos de nuestro Dios. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que estamos prácticamente presenciando las últimas escenas de esta tierra, mis queridos hermanos, cuando los ángeles están por soltar los vientos. ¿Y sabe qué significa eso? Que viene la gran tribulación, cuando los ángeles sueltan los vientos. Pero Dios quiere primero señalar o sellar a su pueblo antes que venga esa destrucción o esa tribulación. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque los quiere guardar, porque los quiere librar de esa tribulación o del juicio que ha de venir sobre la tierra. Y entonces, mis queridos hermanos, manda a poner un sello sobre sus hijos. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para que cuando vengan estos ángeles destructores destruyendo la tierra, entonces ellos puedan ver a un pueblo sellado en su frente, y entonces ese pueblo se ha guardado de la destrucción. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, esto sucederá igual que lo presenta Ezequiel capítulo 9. Si vamos a Ezequiel capítulo 9, estamos terminando, mis queridos hermanos. Ezequiel capítulo 9, miren lo que dice ahí la palabra del Señor. En los primeros versículos de Ezequiel, capítulo 9, miren lo que dice aquí. Miren lo que dice acá. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, pero dice, clamó en mis oídos, hablando Ezequiel, con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano el instrumento para destruir. Y dice el versículo 2, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrando se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y note usted la orden que le da el Señor aquí en el versículo 4. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman, y a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ve usted, mi querido hermano, que Dios, para proteger a su pueblo de la destrucción que iba a venir, mis queridos hermanos, manda a un ángel con el tintero de escribano para que sellara, para que les pusiera una señal a todos aquellos que gemían por las abominaciones que se estaban haciendo en el pueblo. ¿Por qué? Porque los demás ángeles iban a destruir la ciudad, pero no iban a tocar a aquellos que tuvieran la señal que les colocó el ángel. Mis queridos hermanos, de la misma manera, Dios va a guardar a su pueblo en medio de la tribulación. Por eso es que es importante, mis queridos hermanos, que nosotros como pueblo de Dios recibamos su sello, mis queridos hermanos. Porque esa es la garantía
que nuestras vidas, mis queridos hermanos, nuestras vidas serán respetadas en la tribulación, que seremos liberados. Oh, mi querido hermano, ¿qué podemos hacer? Si la iglesia del Señor pasará la tribulación, ¿qué podemos hacer, mis queridos hermanos, para que esa gran tribulación, esa ira, esos juicios, mis queridos hermanos, no nos hagan daño? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Recibir su sello. ¿Y quiénes son los que reciben el sello, mis queridos hermanos? Según el versículo 4, dice: y ponles una señal en la frente a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Oh, mis queridos hermanos, todos aquellos que no participan, mis queridos hermanos, de todo lo que el mundo hace. Y realmente, mis queridos hermanos, se preparan espiritualmente. Aquellos, mis queridos hermanos, que le dicen no a los placeres del mundo y que realmente no están de acuerdo con las abominaciones que se están haciendo aún dentro del pueblo de Dios. Esos son los que van a recibir el sello de Dios y esos son los que van a ser liberados en aquel tiempo de la gran tribulación, mis queridos hermanos. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que como pueblo suyo nos apartemos, que hagamos realmente diferencia entre el mundo y su pueblo. Mis queridos hermanos, Dios ha prometido guardarnos. ¿Y cuándo se va a cumplir esa promesa? Miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12. Libro de Daniel, el capítulo 12. Y con este versículo vamos a terminar. Daniel, capítulo 12. Dice así, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. O sea, mis queridos hermanos, cuando Miguel se levante, realmente el pueblo de Dios estará en medio de la angustia. Y mis queridos hermanos, realmente estarán viviendo la angustia que en el mundo se está dando. Sin embargo, ellos estarán siendo librados, estarán siendo guardados. Y entonces viene Miguel en ese preciso tiempo y dice aquí su palabra, dice acá, y dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel nos presenta, mis hermanos, la escena que se ve al pueblo de Dios en medio de la tribulación. Pero Miguel se presenta para liberar, para sacar al pueblo de Dios de en medio de esa tribulación, mis queridos hermanos. Por lo tanto, el pueblo de Dios sí pasará la tribulación en esta tierra. Ahora, ¿qué podemos hacer para que Dios nos guarde de esa gran tribulación y nos libere de esa gran tribulación? Vamos a contestar esa pregunta con el mismo texto que comenzamos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Miren cómo dice ahí, mi querido hermano. Y ponga atención en lo que dice. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Este versículo nos da la clave
de lo que tenemos que hacer para ser guardado, librado, mi querido hermano, de la hora de la prueba. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Guardar lo que la palabra de Dios dice. Ponerlo por obra, practicarlo en nuestra vida. Y entonces, mis queridos hermanos, seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre esta tierra. Recuerde, Mateo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Guardar la palabra de Dios, ponerla en práctica en nuestra vida, será lo que a nosotros nos va a librar de la hora de tribulación que ha de venir sobre esta tierra. Mis queridos, es mi deseo y mi oración en esta mañana que cada uno de nosotros tomemos en cuenta las palabras que hemos escuchado. Que Dios nos bendiga en esta mañana y nos vemos en el próximo estudio.